La saga Next Dimension regresa con fuerza. Los capítulos finales de esta saga son los más esperados de todos los tiempos. Sin embargo, aún quedan por revelar algunos misterios sobre esta historia. Uno de estos grandes misterios sería la verdadera identidad del patriarca del santuario del siglo XVIII. ¿Se imaginan quién fue realmente este personaje? Dejen su opinión en los comentarios y desvelemos este misterio en este super video. Hola caballeros y amazonas, bienvenidos al canal. En el video de hoy intentaremos descubrir la identidad verdadera del patriarca del santuario en Next Dimension. ¿Les gusta el tema? Entonces, amigos míos, el objetivo de me gusta para este video será de 1500 me gusta. ¿Podremos hacerlo? Mostrémosle a YouTube la fuerza de los caballeros del zodíaco. Cuento con ustedes. Entonces, existen varias teorías en torno a la apariencia verdadera del patriarca de Next Dimension. Él, como el caballero de Ofiuco, deseaba la muerte de Athena Saori, que venía del futuro. Este personaje es una figura envuelta en misterio, y su nombre o rango no se conoce antes de asumir el papel del patriarca. El patriarca del siglo XVIII aparece por primera vez en los capítulos iniciales de la saga Next Dimension. En el santuario de Athena es responsable de nombrar a Xion y a Doko como los nuevos caballeros dorados del signo Libra y Aries respectivamente. Se dice que antes de esto ambos personajes eran caballeros de bronce y que terminaron siendo ascendidos a caballeros de oro. Poco después, Athena Saori aparece en el pasado. El dios Cronos, que envió a Athena y a los caballeros al pasado, acaba alterando los telómeros de Athena, y es por eso que la diosa se queda en forma de bebé. Cae como una estrella fugaz a los pies de la estatua de Athena en el santuario. Shijima de Virgo, Iso de Capricornio y Ox de Tauro son los encargados de encontrarla. El patriarca les prohíbe tocar a la bebé Athena, ordenando a los caballeros de oro que regresen a sus hogares y que estén alertas en contra del ejército de Hades. Estando solo, el patriarca toma la daga de oro e intenta matar a Athena, pero Shijima de Virgo lo detiene. Esta actitud del patriarca fue un completo misterio durante muchos años, y muchos pensaron que era un traidor. Pero más adelante en la historia de Next Dimension, su pasado termina siendo revelado. Unos años antes de este evento, llama al caballero plateado Odiseo a la colina estrella, para así conversar sobre un fenómeno planetario muy extraño. Marte y Saturno estaban sobre la constelación de Géminis, Júpiter y Urano sobre Virgo, Mercurio y Venus sobre Piscis, y pronto el Sol y la Luna estarían sobre la constelación de Ofiuco. Este fenómeno estaba a punto de ocurrir, y con ello, cada constelación que existiese obedecería a Ofiuco. En aquella época, Odiseo era el caballero de plata de Ofiuco, y el patriarca se preguntaba el porqué de este evento, y que por qué si no había ocurrido nunca en la era mitológica, estaba ocurriendo ahora. Odiseo sugiere que es obra de Asclepio, el legendario caballero de Ofiuco. Asclepio sería el 13º caballero dorado, en su época con la constelación de Ofiuco, cuando era una constelación dorada. Este planeaba usar el cuerpo de Odiseo para revivir y vengarse de Athena. El patriarca creía que esto era imposible, ya que Asclepio estaba aprisionado en el Tártaro. El patriarca va más allá y dice que detrás de esto había un poder mayor, un gran poder capaz de interrumpir cualquier providencia en el universo. No había nadie excepto un dios que tuviese esta habilidad. Sin embargo, esto no fue obra de Hades o de Poseidón, y mucho menos de los dioses olímpicos. La única opción que quedaba entonces era Athena. Esto ocurre, amigos míos, porque Athena intentaba regresar al pasado, y muchos creen que todo este caos fue obra de la diosa. Pero en mi opinión, Cronos seguramente también está involucrado, ya que él fue quien envió a Athena a esa época a petición de ella. Odiseo entonces le cuenta al patriarca y al caballero de plata, Suikyo de Copa, lo que ocurriría después de su muerte. La Athena que aparecería en el santuario sería una Athena del futuro, y debido a ella, Asclepio resucitaría. Para intentar evitar esto a toda costa, lo cual traería como resultado la destrucción del universo, el patriarca intenta matar a Athena Saori. Él sabía que la verdadera Athena de esta época no era esa bebé, y así intentaría evitar una catástrofe al sacrificarla. Pero, por la interrupción de Shijima de Virgo, la diosa se salva. Posteriormente, también sabemos que la Athena de esa época sería en realidad la joven Sasha. Esta niña es amiga de la infancia de Tenma de Pegaso y Alon, quien ahora es el receptáculo de Hades. Sasha termina cayendo en un coma profundo, porque Saori se fue al pasado. Por lo tanto, la diosa de esa época permanecería dormida.
Hasta ese momento, muchos creían que el patriarca del santuario sería alguien que sobrevivió a la Guerra Santa del siglo XVI. En The Lost Canvas, quien cumple este rol de patriarca es Sage, quien sería el antiguo caballero de cáncer del siglo XVI. Pero sabemos que Next Dimension tiene su versión propia de la historia y los personajes son muy diferentes a la saga de The Lost Canvas. Por eso no creo que Sage sea el patriarca de esta era. Hubo otras posibilidades planteadas por los fans, pero en general todas se inspiraron en la historia de The Lost Canvas. Por ello, personajes como Itia de Libra, quien fue el patriarca durante el siglo XVI, y Avenir de Aries, quien fue un viajero del tiempo en The Lost Canvas, fueron colocados como posibles personajes que serían adaptados por Kurumada para Next Dimension. Pero algo indicaba que el patriarca de esta saga sería otro personaje. En cierto punto de la historia, luego de que Ikki consigue cruzar una distorsión dimensional, el Caballero de Fénix cae a los pies de la estatua de Atena. Al acceder a las ondas mentales de Odiseo, el patriarca se da cuenta de todo lo que ocurre y pregunta si Ikki cumpliría la promesa que le hizo a Odiseo. Ya que el Caballero Serpentario le salvó la vida, Ikki estaría en deuda con Odiseo, y el deseo del 13º Caballero Dorado era que el Fénix matase a Atena. Ante la duda por el Caballero de Fénix, el patriarca decide ponerlo a prueba, sin tener dificultad para derrotarlo. Ikki se protege y contiene el ataque del patriarca, diciendo que cuando todo termine, pagará la deuda que tiene con Odiseo, incluso con su propia vida. El patriarca ridiculiza a Ikki y dice que a causa de todo esto, hay un montón de desastres naturales que están ocurriendo, directamente por la culpa de la propia Atena, quien vino del futuro. Él y Odiseo solamente intentaban evitar que Asclepio volviese a este mundo, trayendo consigo una gran catástrofe, devolviendo al mundo a la normalidad cuando Atena muriese. Ikki se muestra reacio a creer esto, lo que hace que el patriarca pierda los estribos e intente eliminarlo. Ikki toma represalias con su ataque más poderoso, el batir de las alas del Fénix. El patriarca repele el golpe, lanzando a Ikki contra la estatua de Atena. Entonces le pregunta a Ikki por qué no la atacó con todo su poder. El Caballero de Fénix responde que no puede atacar a aquel que se encuentra en la cima de los 88 caballeros. Ikki rápidamente devuelve la pregunta y le pregunta al patriarca por qué no lo hirió de muerte, y este le responde que es debido a que Odiseo confió en Ikki. Dicho esto, el patriarca muestra una daga dorada capaz de matar dioses. Sintiendo que la ley del despertar de Odiseo pierde su efecto, el patriarca se entrega nuevamente al sueño, confiando la daga al Caballero de Fénix. Sabemos que Ikki utilizó esta daga para intentar matar a Asclepio, pero el Caballero Serpentario consiguió vencer a Fénix y ahora intenta matar a Atena con este objeto. Por lo tanto, la gran teoría sobre la apariencia real del patriarca estaría ligada a la película de la Obertura del Cielo. Sí, amigos míos, sabiendo que Next Dimension sería la versión canónica de la historia de la Obertura del Cielo, Kurumada adaptó a varios personajes de la película. Al inicio de Next Dimension tenemos la adaptación de Artemisa, la diosa de la luna, la cual es muy diferente a su versión de la película. En Next Dimension, Atena parece ser más poderosa, utiliza una armadura y un bastón lunar. Otro personaje rehecho por Kurumada fue Toma de Ícaro. En la película, el ángel era más fiel a Artemisa, pero en Next Dimension sería Toma, el ángel del sueño, un prisionero de Artemisa. Toma debe seguir las órdenes de Calisto, la guerrera más poderosa de Artemisa, o de lo contrario, la máscara que utiliza lo mataría. La misión de Toma es matar a Seiya, tal cual y como ocurrió en la película. El tercer personaje adaptado por Kurumada fue Odiseo de Ofiuco. En la Obertura del Cielo, Odiseo sería el ángel de cabello púrpura que luchaba contra Hyōga y Shiryu. Kurumada lo adaptó de forma totalmente diferente, tanto en apariencia como en historia. Solamente conserva el nombre para este nuevo personaje. El cuarto personaje sería Apolo, el dios del sol. Apolo aparecerá al final de la saga Next Dimension y ya se han publicado imágenes spoiler de este personaje. A diferencia de la película, Apolo en el manga tiene el cabello rubio y una gran armadura dorada. Por lo tanto, el patriarca, quien aún no ha sido revelado, sería un personaje de la película también. El quinto personaje por revelar sería el patriarca del santuario, y su identidad verdadera sería Teseo. Para aquellos que no lo saben, Teseo es el ángel rubio que lucha contra Shun e Ikki en la película de la Obertura del Cielo. Creo que el patriarca podría ser este personaje. Quizá no sea un ángel, teniendo en cuenta el cambio en su origen, como ocurrió con Odiseo. Pero realmente creo que este podría ser su nombre. Lo que también me llama la atención es que el patriarca del santuario tiene en sus manos partes de una armadura dorada.
Esa armadura nunca ha aparecido previamente en la historia y podría ser un objeto que proviene de los ángeles o quizás de los sirvientes de Apolo. También es una posibilidad, pero bueno, coméntenme su opinión. ¿Cuál es la identidad de este patriarca del santuario? Y recuerden chicos, si desean apoyar a este canal, es muy sencillo. Simplemente hagan clic en el botón para hacerse miembros que está debajo del video. La información también estará en la descripción. Igualmente chicos, gracias por ver este video hasta el final y hasta la próxima. Quemen su cosmos hasta el infinito.